Ezequiel 2. El llamado de Ezequiel como profeta. A. El llamado del profeta. 1:1-2. Se le ordena a Ezequiel y se le habilita ponerse de pie para recibir su llamado. Me dijo: Hijo de hombre, ponte sobre tus pies, y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Me dijo: no había divisiones de capítulos en el escrito original de Ezequiel, por lo que no debemos perder el hecho de que el llamado de Ezequiel a la obra profética provino de la visión abrumadora de Dios, el trono de su carro y los querubines descritos en Ezequiel 1. B. Hijo de hombre, esta es la primera de 93 veces que Dios usó esta frase para dirigirse a Ezequiel. Es un título que enfatiza que él es un hombre entre los hombres y algo así como un representante de la humanidad. Y la frase hijo de hombre es un hebraísmo que enfatiza la insignificancia o mera humanidad de Ezequiel. Hijo de indica participar de la naturaleza de, y, por lo tanto, cuando se combina con Adán, hombre, no significa nada más que ser humano. Taylor. 2. Hijo del hombre también fue una frase que Jesús usó para referirse a sí mismo, registrada unas 80 veces en los evangelios. Sin embargo, el uso de la frase por parte de Jesús está más conectado con la idea de Daniel 7:13, donde el Hijo del Hombre describe al Mesías divino. 3. Para cuando se escribieron las similitudes de Enoc, 46:1-2, Hijo de Hombre había llegado a significar específicamente el Mesías. El uso del título por parte de nuestro Señor parece haberse aprovechado de la ambigüedad entre el significado simple y el técnico. Taylor. Se ponte sobre tus pies. Ezequiel 1:28 nos dice que el profeta cayó sobre su rostro al ver la semejanza de la gloria de Jehová en la visión de Ezequiel 1. Ahora se le dice que se ponga sobre sus pies, para escuchar el mensaje de Dios y para recibir su llamado. Y esa alma postrada fue llamada a una nueva actitud, para la cual había sido preparada por una visión y la postración. Era la de estar erguido ante Dios para que cara a cara pudiera recibir la palabra de Dios. Morgan. 2. Los oráculos son para los que están de pie, no para los postrados. Requieren la máxima atención del cuerpo, la intención de la mente y la retención de la memoria. 3. Servicio, no servilismo, era lo que Dios deseaba de este hombre. En aquellos días, los siervos siempre estaban de pie en presencia de su Señor. Smith. D. Entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Para Ezequiel, la palabra de Dios se convirtió en la forma en que el Espíritu Santo entró y obró en él. El Espíritu Santo todavía obra y entra en su pueblo a través de la palabra de Dios. Y en muchas ocasiones el Espíritu lo levantaba. Ezequiel 2:2, 3:14, 8:3, 11:1, 24, 37, 1, 43, 5, y le daba poder especial para sus tareas. 3:24, 11:5. Lo importante era que Ezequiel se parara obedientemente ante el Señor y escuchara su palabra. Wiersbe. 2. El que es enviado por el Dios de toda gracia para convertir a los pecadores debe ser influenciado por el Espíritu Santo. De lo contrario, no puede salvarse él mismo ni convertirse en instrumento de salvación para otros. Clarke. Me afirmó sobre mis pies. Al principio, Ezequiel no podía pararse delante de la gloria de Jehová, pero luego se le ordenó que se pusiera de pie. Al escuchar la palabra del mandato de Dios, el Espíritu entró en él y obró en él para hacer lo que Dios había mandado. Este mismo patrón de la obra del Espíritu y la palabra de Dios es evidente en los creyentes de hoy. Y, si Dios te ha llamado a hacer cierta cosa, Él te dará el poder para hacerlo. La mejor posición a la que puedes llegar es reconocer que no eres capaz por tus propias fuerzas de hacer el trabajo que el Señor te ha dado. Mike. 2, 3-5. El llamado, hablar a la casa rebelde de Israel. Y me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo, pues, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos.
Yo te envío a los hijos de Israel. En este tiempo los hijos de Israel todavía tenían algo así como un reino en Judá y un templo en Jerusalén. Sin embargo, muchos de ellos también habían sido esparcidos por el Medio Oriente, por los exilios forzados bajo los asirios y los babilonios. La palabra de Ezequiel era para todos ellos. Y yo te envío. Los profetas funcionaban principalmente como mensajeros de Dios, y el tema crítico en el conflicto entre los verdaderos y los falsos profetas era que personas habían sido realmente comisionadas, por Yahvé. En consecuencia, la acusación más grave que se le podía hacer a un verdadero profeta era: Yahvé no te ha enviado, cf. Jeremías 43, 2. Block. B. Agentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Dios envió a Ezequiel para hablarle a una audiencia difícil. Eran rebeldes por naturaleza, y su rebelión era aún peor porque era contra Yahvé, el Dios que los había amado y había hecho tanto por ellos. En verdad, eran hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y gentes rebeldes es literalmente naciones rebeldes, en plural. La palabra es el término familiar goyim, que con mayor frecuencia se refiere a las naciones paganas. El sustantivo plural, goyim, naciones, NVI, nación, se refiere a las dos naciones separadas de Israel y Judá, que componían la nación entera de Israel en los días de Ezequiel. Alexander. 2. Block comenta sobre el uso de goyim, gentes. Aquí, cuando la palabra se usa de esta nación, tiende a tener un sentido peyorativo, destacando la falta de distinción de Israel de otras naciones, y el rechazo de Yahvé a Israel. Aparte de la fe y la fidelidad a Yahvé, Israel es solo otra nación, pagana. 3. La gente se describe además como insolente y obstinada, V4, RSV, lit. Duros de rostro y firmes de corazón. La primera frase sugiere la actitud desvergonzada del hombre que no baja la mirada sino que prefiere afrontar con descaro. La segunda describe la voluntad obstinada e inquebrantable que se niega rotundamente a ceder incluso cuando es declarada culpable. Taylor. 4. Colectivamente, es una imagen notablemente negativa. Ellos son los hijos de Israel, pero a menudo carnales y codiciosos como su padre Jacob. Son una nación rebelde, a menudo más como los gentiles, goyim, que como el propio pueblo de Dios. Se han rebelado contra Dios y son traidores y rebeldes. Son niños insolentes y obstinados, como adolescentes insubordinados. V. Es una característica del mensaje de Ezequiel que él no vio nada bueno en la historia pasada de Israel, cf. capítulos 16 y 23, y así describir al pueblo como pagano y rebelde, es decir, idólatra al mismo tiempo. El comienzo de la palabra de Dios de su comisión está muy en consonancia con el desarrollo del mensaje del profeta, en el resto del libro. Taylor. C. Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor, Ezequiel fue enviado a Israel para hablar las palabras de Dios, no las suyas propias. No se trataba de lo que le gustaba o no le gustaba a Ezequiel, se trataba de ser el mensajero de Dios. Entonces debería ser cierto para cada pastor, predicador y maestro de la Biblia hoy. Y son una casa rebelde. Más de una docena de veces en Ezequiel se emplea la frase casa rebelde, literalmente, casa de rebelión, en lugar de la casa de Israel, se habían convertido en la casa de la rebelión. Cuanto mayor era la posición de privilegio, mayor era el grado de desobediencia. Fine B. D. Siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Dios le dijo a Ezequiel que aunque Israel escuchara o se negara, nunca cambiaría el mensaje fundamental del profeta. Siendo el mensajero, él no era responsable en última instancia de cómo se recibía el mensaje solo para demostrar que hubo profeta entre ellos. Si Ezequiel demostraba que en verdad era un profeta de Dios, verdaderamente entre ellos con la palabra de Dios, entonces podía dejar los resultados en manos de Dios. Y esta vindicación obviamente no vendrá a través de masas de conversos arrepentidos, y probablemente tampoco a través del elogio de otros profetas. Todo lo que queda es la señal tradicional de un verdadero profeta, el cumplimiento de sus predicciones. Block. 2. Con esto se les daría la certeza de dos cosas. 1. Que Dios en su misericordia les había dado la debida advertencia. 2. Que ellos mismos eran inexcusables,
por no tomarla. Clarke. Ve instrucciones para el profeta llamado por Dios. 1, 6 a 8, no temas, sino habla con valentía. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca, y come lo que yo te doy. No les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Dios le advirtió a Ezequiel que muchos rechazarían su mensaje. Su rechazo picaría como zarzas, como espinos y como escorpiones, pero no debería llevar al profeta al miedo y la desesperanza. Y observen como Isaías 6, 9-12, Jeremías 1, 17-19, y Ezequiel, aquí, 2, 3-7, recibieron un llamado deprimente. Fueron necesarios en una situación desesperada y tuvieron que estar preparados para una gran cantidad de rechazo, e incluso amenazas contra su vida. Wright. 2. Este llamado difícil fue más fácil de aceptar para Ezequiel porque vino de un encuentro genuinamente maravilloso con Dios. Debido a que estaba absolutamente convencido del poder, la majestad y la gloria de Dios, le dio fuerza y coraje para resistir el rechazo punzante de los hombres. 3. No les temas. Se repite la amonestación contra el temor pecaminoso, para que Ezequiel no se olvide, o para que nosotros, en el mismo caso, no dejemos de cumplir con nuestro deber, se da 4 veces como orden. Paul. Ve, ni temas delante de ellos. A veces el rechazo de un mensaje se ve en una mirada de desdén o desafío orgulloso. Y, ni temas delante de ellos, el verbo aquí es una palabra muy fuerte, que significa ser destrozado. Taylor. Se escuchen o dejen de escuchar. Ezequiel no permitiría que la aceptación o el rechazo del mensaje determinaran su obra. Como Pablo exhortó a Timoteo, debía predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. 2 Timoteo 4:2. De oye lo que yo te hablo, aunque la casa de Israel se rebele contra la palabra de Dios, era esencial que el profeta Ezequiel se rindiera y se sometiera a ella. Luego, Dios le dio a Ezequiel una ilustración representada de esta aceptación de cada palabra de Dios. Comer las palabras de Dios. No seas rebelde como la casa rebelde. El pueblo era rebelde, pero Ezequiel no podía hacerlo. Tenía que estar rendido al Señor incluso si ellos no lo estaban. De hecho, especialmente si no lo estaban. Abre tu boca, y come lo que yo te doy. Dios inmediatamente desafió la obediencia de Ezequiel, diciéndole que hiciera algo inusual. Si el pueblo de Israel rechazaba la palabra de Dios, Ezequiel tenía que aceptarla por completo, llevándola a lo más profundo de su ser. Y Jeremías tuvo las palabras de Dios puestas en su boca, Jeremías 1:9, y Ezequiel aquí recibe un rollo escrito para digerir. Es la palabra objetiva de Dios que se hace parte de sí mismo. Wright. 2. Los siervos de Dios deben recibir la palabra de Dios como si realmente la comieran. En realidad, comer las páginas materiales de una Biblia no le haría a uno ningún bien espiritual, pero usar la figura de comer el rollo como una imagen de cómo debemos recibir la palabra de Dios puede hacernos un gran bien. Comer el rollo habla de muchas cosas que deberían marcar nuestra recepción de la palabra revelada de Dios. Acción deliberada. Disposición a recibir. Recepción interna. Masticación repetitiva. Recepción completa. El proceso de digestión. Necesidad. Dulzura. Fuerza, nutrición. 2, 9-10, las palabras escritas de juicio contra Israel. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Y he aquí una mano extendida hacia mí, en la visión de Ezequiel 1, las únicas manos mencionadas eran las de los querubines que rodeaban el trono de Dios. No está claro si se trataba de la mano de Dios o de una mano angelical. Y
Si es realmente la mano del Señor o si es simplemente una necesaria figura hecha por el simbolismo visionario, no es importante. El rollo, por supuesto, representa la palabra que Ezequiel debe proclamar. Walter y Hebb. B. Y en ella había un rollo de libro. Esto enfatiza que la palabra de Dios no era solo la palabra espontánea hablada a sus profetas designados. Dios tenía un plan, un propósito y autoridad para su palabra escrita. Y este rollo probablemente se hizo con papiro en lugar de piel, ya que el primero era el material de rollo más común en los tiempos bíblicos. Block. C. Estaba escrito por delante y por detrás, mientras Dios, o el ángel, extendía el rollo para Ezequiel. Él podía ver que estaba lleno del mensaje de Dios. Estaba completo. Y, por lo general, los pergaminos se escribían solo por un lado, pero aquí el mensaje del Señor estaba tan lleno de amenazas y ayes que se tuvieron que utilizar ambos lados. Fine B. 2. Implicando no solo un mensaje bien definido, sino también completo. Ezequiel no puede modificarlo con sus propios comentarios, ni Dios se permite ningún espacio para ajustes. Block. D. Había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Este era el mensaje más importante que la casa de Israel debía escuchar, y era el mensaje que sería severamente rechazado. Y, bajo el nuevo pacto, podemos estar felices de que, en general, tenemos un mensaje mucho mejor que traer. Qué misericordia tener eso que es llamado enfáticamente, las buenas noticias, las buenas nuevas. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Aquí hay regocijos, acciones de gracias y júbilo.